amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a analizar hoy la primera partida jugada entre Magnus Carlsen y Daniel Dubov en el torneo Opera Euro-Rapid, la segunda etapa, donde están clasificados los 8 primeros de la etapa anterior, donde habían 16 jugadores. La partida transcurre por los siguientes cauces: de 4 E5, caballo F3, caballo C6, y Carlsen plantea la posibilidad de entrar en una italiana. Su adversario juega la defensa de los dos caballos amenazando el peón de E4, pero Carlsen lo defiende con D3. Él podía haber jugado en lugar de ello una línea de caballo G5, que es el ataque fegatelo, pero esta línea habitualmente no se juega en las grandes ligas, como pudiéramos decir, porque las negras tienen buenas reacciones, aunque existe teoría que después de D5, E por D5, caballo A5, alfil B5, jaque, las negras juegan C6, D por C6, B por C6. Han sacrificado un peón, pero en este momento existen dos posibilidades que son de considerar. Dama F3, recientemente estudiado y con artículos teóricos dignos de considerar. Y la otra jugada es la retirada del alfil a D3. Pero regresemos a la partida, donde Carlsen solidifica su centro con D3 con la idea de jugar un centro restringido que hemos estudiado en algunos directos con la Ruy López, donde usted puede ver arriba los enlaces o uno de los enlaces al que hago referencia. Después de D3 siguió alfil E7, enroque corto, D6. Con este movimiento ya las negras se están planteando la jugada caballo A5 para intentar eliminar el peligroso alfil, pero las blancas juegan C3 con la idea de darle, al igual que en la apertura española, esta casilla o escaque, también se conoce como escaque, a veces no decimos siempre casilla, cuadro, escaque también, al alfil en algunas variantes. Las negras jugaron enroque corto, torre 1, una jugada típica. Estamos llegando a un tipo de posición de la apertura española, donde las blancas en este tipo de esquema juegan el caballo a D2, a F1, G3, mirando la casilla F5. Continúo con H6. Las negras hacen una jugada bastante sana, aunque como hemos dicho, esto siempre debilita la casilla G6 debido a la presencia del alfil en la diagonal de A2 a G8. En lugar de ello podían haber jugado caballo A5 y nos podríamos remontar después de la jugada alfil B5 A6, alfil A4, B5, alfil C2 y C5 a una posición típica de la apertura española que surge también con H3. Tenemos aquí una variante Chigorin, donde las negras pueden jugar ahora su dama a C7 y las blancas mantienen su centro restringido y en el momento apropiado romperán en D4. Pero regresemos a la jugada H6, que impide el salto del caballo a G5. Pero el blanco continúa con su desarrollo, caballo BD2, alfil E6, proponiendo el cambio de este peligroso alfil que apunta al enroque, sin temer a este cambio alfil E6 y F por E6. Se han quedado dos peones doblados en E5 y en E6. El D6 controla la casilla F5 y D5.
mientras que ha quedado débil y en algunas variantes las blancas pudieran jugar dama b3 atacando dicho peón débil, algo que ocurrió en la partida, y al mismo tiempo atacando el peón de b7. Pero veremos qué pasa si el blanco se precipita a hacer ese movimiento. En la partida siguió caballo f1 llevando a cabo su plan. A5, la idea de este movimiento es ganar espacio en el ala dama con a4, caballo g3. El caballo está bien ubicado ahí, aunque no puede saltar a h5 porque está controlado por el caballo de f6 y a f5 por el peón. Pero veamos qué hubiera pasado, como habíamos comentado anteriormente, si las blancas juegan dama b3 atacando el peón de e6 y el de b7. En este caso las negras sencillamente juegan dama c8 defendiendo ambos peones, y la dama en b3 sería una ventaja para las negras, quienes podrían ganar tiempo con el avance a4 atacando a dicha pieza. Por ese motivo Carlsen jugó caballo g3, siguió a4, alfil d2. Con esto se completa el desarrollo y se comunica las piezas pesadas con la idea de jugar b4. Siguió d5, una ruptura central aprovechando su mayor cantidad de peones en el centro y ganar espacio en este sector. b4, amenazando b5 y capturar el peón de d5. Por tal motivo, ahora las negras capturaron a por b3 y se cambiaron las torres en a1, dama por a1 y ahora d4, una jugada que gana espacio en el centro del tablero. Pero debemos tener aquí en cuenta algunos detalles sobre el alfil de las blancas y de las negras. El del blanco es bastante mejor que el del contrario, pero esto en este momento no tiene tanta influencia. Carlsen jugó dama b1 ante la amenaza de capturar d por c3 y que la dama no capture el peón de d3. Continuó la partida con d por c3, llevando a cabo su amenaza, pero ahora el peón está defendido. Mejor hubiera sido la retirada caballo h7 y se produce una situación interesante por parte de las negras. Después de c por d4, el sacrificio de calidad torre por c3, g por c3, alfil g5, con lo cual se está atacando al alfil que está indefenso. Las blancas capturan alfil por g5 y ahora caballo por g5, amenazando el peón y recuperando la torre de 1, la calidad, puesto que sería con jaque. Las blancas lo defenderían, defienden el peón, pero ahora, después de dama f6, nuevamente presionando sobre este peón, las blancas tienen que defenderlo, puesto que la posición del enroque blanco es peligroso. Ahora, caballo por d4 y las negras tienen compensación por el peón. Las posibilidades están equiparadas en este momento. Pero seguimos con d por c3, siguió alfil por c3. El peón está atacado por el alfil y por el caballo. Alfil c5. Con este movimiento se está mirando la casilla de f2. Por lo tanto, la captura del peón en e5 no sería conveniente. Por tal motivo, contra alfil c5 jugó b4. Pero podríamos analizar aquí qué pasaba con esta captura. Esto hubiera dado una gran ventaja a las negras después de caballo por e5, alfil por e5 y caballo g4. Ojo, está atacado este peón con el alfil, el caballo y la torre, y no solamente eso, el caballo está atacando también al alfil. La ventaja de las negras sería ganadora. Por ese motivo, ellas no jugaron la captura del alfil, sino que del peón, sino que atacaron el alfil por medio de b4, que se retiró
a B6, si B5, caballo D4, alfil por D4, alfil por D4, manteniendo el alfil activo sobre la casilla F2. Carlsen juega dama B3, poniendo en ataque al peón D6, que fue defendido con dama D7, pero ahora ese peón que está clavado permite el salto caballo F5. Sin embargo, aquí cabe la posibilidad de jugar caballo por D4, E por D4 y ahora H3, donde las blancas están evitando el salto caballo de G4 que tocaría el peón de F2, y después de ese movimiento la idea es jugar dama C4, torre C1 y presionar sobre el peón de C7 que está en la columna C. Así que de todas formas Carlsen jugó caballo F5, que era su idea cuando jugó dama B3 clavando este peón, y ahora Dubov jugó caballo G4, que es un error. Mejor hubiera sido en su lugar caballo H5, aunque no es menos cierto que las blancas quedarían mejor después de torre F1, caballo F4, caballo D5 por D4, E por D4 y ahora G3, caballo E2 jaque, rey G2, y la posición de las blancas es mejor, pero esta hubiera sido una alternativa preferible para las negras en lugar de caballo G4, que es un error, puesto que después de caballo 5 por D4, E por D4, E5, se está amenazando ganar el caballo por medio de H3, forzando el siguiente avance. Es verdad que, aunque es única, las negras intentan llevar el caballo a H6 y a F5, donde no podría ser desalojado, pero la posición es favorable aún a las blancas. Carlsen jugó ahora dama C4. Está amenazando el plan de llevar su torre a C1 y atacar el peón de C7. Su adversario jugó torre por F3. Esto ya es casi una desesperación. Partida continuó, G por F3, caballo H6, torre C1. Nuevamente se está atacando el peón, que no tiene prácticamente defensa. Caballo F5, dama por C7, dama D5. Parece que las negras tienen algún contrajuego contra el rey, pero Carlsen se repliega con el objetivo de defender su rey con dama C2, caballo H4, dama E2, caballo por F3 jaque, rey H1, caballo por E5. Tal parece que la dama y el caballo puedan defender la partida, pero no es así. Siguió F3, dama por B5. Otra captura no hubiera sido buena tampoco. Torre E1, presionando sobre el caballo y atacando el peón de E6, que será capturado una vez que el caballo se retire a otra casilla. Esta jugada, caballo por D3, es un grave error que ya abandona inmediatamente. Caballo G6 era preferible, pero entonces dama por E6 jaque, rey H7, dama E4 amenazando F4 y F5, dama C6 y de todas formas F4. Y la ventaja de las blancas es ganadora, donde tienen calidad solamente por un peón y los peones de las negras de B7 y D4 están débiles. Después de caballo por D3 se establece una clavada relativa sobre el caballo de D3, puesto que la dama de B5 está indefensa. Luego de torre D1, Dubov abandonó. Espero que esta partida haya sido de utilidad por los diferentes temas tácticos y estratégicos que existen desde la apertura. Si es así, recuerden darle like, suscríbanse y denle a la campanita para recibir el vídeo en el momento de su publicación. Sin más, como siempre, nos vemos en otro vídeo de Ajedrez con Boudy. Chao.